Pues bueno, para mí, Omarte, si yo tuviera que definirlo en una palabra, en una frase, yo siempre he dicho que es empatía con la persona a la que te estás dedicando en ese momento y sobre todo cercanía. Yo creo que el trato con las personas a mí es una cosa que me gusta mucho y como te he dicho ya alguna vez, al final por encima de todo lo más importante es que detrás de cada raqueta hay una historia, entonces yo creo que eso es lo más importante y es lo que queda. El trato con las personas, la cercanía, la empatía, sobre todo saber conectar con la ilusión, porque al final son todo ilusiones, ¿no? Son proyectos de futuro pues para chicas que, bueno, pues que aspiran a ser Corte de Honor o Falla Mayor de Valencia. Y entonces es eso, si tuviera que definirlo es empatía y cercanía, muchísima. Como un profesor de primaria se mete en este mundo. Yo desde muy pequeño he estudiado pintura y me gusta mucho el mundo del arte y bueno, pues tengo una muy amiga mía que en 2011 llega a ser preseleccionada para formar parte de la Corte de Honor y la Falla Mayor de Valencia y directamente me pide que sea yo el encargado de hacerle la raqueta, a tu gusto. Entonces llegamos y uno de los familiares de la corte infantil de ese año vio mi trabajo, se interesó por él y en cuestión de 3 días estaba haciendo las 13 raquetas de la Corte de Honor infantil. Entonces a partir de ese momento fue pues todo, ya te digo, pues un poco el boca a boca y se va conociendo tu trabajo y ya te digo, pues ahora mismo podríamos estar hablando de 50, 70 raquetas en tan solo el mes de julio, lo que puedo llegar a hacer. Las personas que se interesan por el trabajo son las aspirantes a Corte de Honor y Falla Mayor de Valencia, que van saliendo cada fin de semana en la feria de julio, entonces el trabajo es un poco paulatino, ¿no? Va llegando de semana en semana en cuestión de un mes. Entonces tampoco te puedes planificar mucho ni tienes mucho margen de maniobra porque van llegando a cuentagotas, por así decirlo. Entonces, normalmente lo único que miramos mucho es el color del traje, las cintas que van a llevar, las flores, pues algo que digamos que empatice con el traje y sobre todo que vaya a quedar bien. Y luego sí que es verdad que tengo que decir que en su mayoría me dejan trabajar. Nunca no he tenido una persona que a lo mejor se haya puesto excesivamente teclosa o no, para nada. Siempre confían en el trabajo y al final creo que eso es lo que hace que tú también trabajes a gusto, porque cuando te dejan hacer un poco a tu manera, pues es importante. Una raqueta que tenga mucha, que me crea a mí un poco de, pues bueno, como te decía, para mí todas las raquetas tienen algo. Al final todas llevan detrás una historia, llevan detrás a una persona, llevan detrás unas ilusiones que al final haces un poco tuyas, que eso es lo más importante, porque yo creo que para trabajar a gusto eso es súper importante. Si tuviera que quedarme con algunas, evidentemente pues con las personas más afines a mi entorno, es decir, a mi día a día, mis amigas que han tenido la oportunidad de estar ahí y ya te digo, como orgulloso pues de que Cortes de Honor y Fallas Mayores de Valencia se hayan interesado por mi trabajo. Y si tuviera que decirte una, simplemente, como te decía, pues, a nivel más institucional o protocolario me quedaría con la raqueta de Carmen Sancho, sobre todo por el trato que recibí y por la complicidad que hubo a la hora de hacer esa raqueta. O sea, creo que es con una de las que más disfruté, sin duda. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando las ves todas, porque pasa el tiempo y bueno, pues al final, hoy en día, pues gracias a Dios tienes fotos, tienes recuerdos, tienes vídeos, las sigues viendo, entonces al final todo lo que te viene a tu mente es positivo, pero no solo de ella, de todas, porque como te decía, al final esto lo que hace es abrir más el círculo, ¿no? Nuevas amistades, nuevas personas, gente que ha venido y sigue estando en tu vida, que se queda, y al final pues puede ser que de un proyecto tan pequeño, puede parecer tan sencillo, ¿no? Como sea hacer una raqueta, pues luego surgen grandes lazos de amistad. Entonces, ya te digo, yo creo que al final eso es lo más chulo, lo más bonito de todo esto. ¿Cuál es una foto postureo así? Hombre, si no, me están entrevistando, pero... Sí, riéndose como se ve, siempre natural.
Yo me río mucho, pero ahora si me lo dices no me voy a reír. Venga, va, cuéntame un chiste. Hombre, pero porque yo soy fotogénico.